Hola a todas y a todos. Esta píldora forma parte de un programa informativo que tiene como objetivo poner en valor los aspectos más relevantes relacionados con la desnutrición relacionada con la enfermedad. Hoy vamos a hablar de cómo diagnosticar la desnutrición relacionada con la enfermedad, de la mano de una experta como es la doctora Cristina de la Cuerda, especialista en endocrinología y nutrición, jefe de la sección de nutrición del Hospital Universitario Gregorio Marañón y secretaria de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, ESPEN. Y también de la mano de don Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español del Paciente. Como hemos visto con anterioridad, Cristina, en las anteriores píldoras hemos podido ver cómo recordar las causas, las consecuencias de la desnutrición, pero probablemente uno de los aspectos más relevantes nos gustaría saber cómo podemos decir que un paciente, cómo podemos diagnosticar a un paciente que tiene una desnutrición relacionada con la enfermedad. Bueno, la verdad es que gracias al consenso de las 4 grandes sociedades internacionales, ASPEN, ESPEN, CELAMPE y PENSA, desde el año 2019 se han publicado unos criterios internacionales globalmente aceptados que son los criterios GLIM, que nos permiten diagnosticar la desnutrición relacionada con la enfermedad. De tal forma que utilizando estos criterios, todo paciente que tiene un cribado nutricional positivo, con una herramienta de cribado validada, si cumple al menos uno de los criterios fenotípicos, que serían pérdida de peso involuntaria o bajo índice de masa corporal o pérdida de masa muscular, y un criterio etiológico, que puede ser disminución de la ingesta o mala absorción o inflamación, podemos decir que ese paciente tiene una desnutrición relacionada con la enfermedad. O sea que gracias a estos criterios, pues hoy en día yo creo que lo tenemos un poquito más claro. Muy bien, bueno, parece que los clínicos, los profesionales sanitarios lo podemos tener más claro, pero a mí me gustaría preguntarle a don Andoni Lorenzo si realmente los pacientes son muy conscientes de este problema grave de salud, cómo entienden los pacientes qué es eso de la pérdida involuntaria de peso, si son conscientes cuando reducen las ingestas que eso tiene un impacto negativo en su estado nutricional. ¿Cómo lo ven? Bueno, categóricamente los pacientes no tenemos una percepción clara del impacto que supone la desnutrición en el afrontamiento de una enfermedad. Lo que los pacientes entendemos es que la desnutrición no deja de ser una consecuencia de que tienes una enfermedad, una patología, y la aceptas como tal, como una cosa más que supone el tener esta enfermedad. Y ahí es el papel en el que tenemos que trabajar, en hacer entender a los pacientes la importancia de tener una alimentación o una nutrición adecuada precisamente para mejorar y saber afrontar mejor la enfermedad. Muy bien. Bueno, hemos visto también, según nos acaba de contar la doctora de la Cuerda, que los criterios fenotípicos GLIM hacen referencia a un aspecto muy relevante, que es la masa muscular. Yo creo que en los últimos años los profesionales sanitarios sabemos la importancia que tiene el músculo, ¿no? Sobre todo en la recuperación del paciente. No sé si es lo mismo fuerza muscular, es lo mismo función muscular, podemos medirlo. ¿Su opinión tiene relevancia estos aspectos cuando valoramos a un paciente y queremos saber si está desnutrido o no? Sí, desde luego, totalmente de acuerdo que el músculo hoy en día es digamos, un foco de atención muy grande dentro de todos los profesionales que nos dedicamos al tratamiento nutricional de los pacientes, ¿no? Y que claramente se ve afectado en la enfermedad y interviene mucho tanto en la propia enfermedad como sobre todo en la capacidad de recuperación, como bien decías. Es verdad que la masa muscular se relaciona mucho con la función muscular, pero no estamos midiendo lo mismo. La masa muscular lo que refleja al final es la cantidad de músculo que tenemos, y para eso pues, podemos utilizar herramientas muy sencillas, como son herramientas antropométricas, pues que van desde medir circunferencias, peso en el brazo, en la pantorrilla, o podemos utilizar, por ejemplo, técnicas más sofisticadas como pueden ser la impedancia, o como pueden ser la DEXA o un TAC, o por ejemplo la ecografía nutricional, que se está utilizando pues, ahora bastante, sobre todo pues, a nivel de endocrinología y en otras especialidades. Y luego tenemos el tema de la función, y para medir la función muscular realmente ahí lo que estamos midiendo, podemos medir lo que es la fuerza del músculo, con lo cual podemos utilizar dinamómetros y de una forma muy sencilla, a veces simplemente dándole la mano al paciente podemos ver la cantidad de fuerza que tiene para apretarnos, una forma muy sencilla de explorarlo.
pero también podemos tener una batería de test de pruebas físicas que nos indican un poco la capacidad de rendimiento y de capacidad de esfuerzo, ¿no?, que puede tener un paciente, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo podemos medir de forma muy sencilla, midiendo la velocidad de la marcha, haciéndole un test corto, o cómo se levanta de la silla y empieza a caminar. Es decir, hay baterías hoy en día muy sencillas que se pueden hacer en la consulta y que nos pueden dar una buena correlación también de cómo es el estado funcional de ese paciente, con lo cual sí que es muy importante que vayamos incorporando estas herramientas dentro de lo que es toda la evaluación nutricional general del paciente. Muchas gracias porque has hecho dos apuntes que para mí son muy importantes. Uno es la información que te da ser educado, simplemente dándole la mano al paciente cuando viene a tu consulta, le das la mano y puedes saber si el paciente tiene una funcionalidad mayor o menor en ese sentido, y sobre todo cuando le ves, casi somos como detectives, hay que estar ojo a visor a todo lo que aparece, viéndole caminar, cómo entra en la consulta, ¿no? Bueno, pues en este sentido, yo no sé si los pacientes tienen claro, porque en todos los programas de envejecimiento saludable sí que se pone en valor la función muscular, ¿no? Yo no sé si los pacientes tienen claro la importancia que tiene conservar esa masa muscular, no solo en el envejecimiento, sino para tener una buena reserva para la recuperación posterior a una situación de enfermedad grave. Indudablemente no. Los pacientes no tienen constancia de la importancia, y además hay un tema que a mí me llama poderosamente la atención, y es que estamos ahora mismo asistiendo a una situación que en los próximos años nos va a llegar, ya está llegando, que es el envejecimiento de la población en España. Ya estamos en más de 9 millones de personas mayores de 65, pero los próximos 20 años vamos a ser líderes en el mundo en envejecimiento, y esto va a suponer y va a tener un impacto muy grande en nuestra sanidad y en nuestro sistema social. Y creo que es algo que ya no solo tienen que tener conocimiento y percepción de la importancia los pacientes, sino también creo que es muy importante que se conciencie también a la administración. Es muy importante que también la administración tenga conocimiento de este problema y de esta importancia para poder hacer y afrontar pues, estos próximos 20 años, este reto o esta ola que se nos viene a España. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que eso los profesionales estamos siendo conscientes porque lo vemos día a día cómo va avanzando, ¿no? Sobre todo los pacientes más mayores que al final se terminan convirtiendo en pacientes complejos, crónicos, complejos. Cada vez hay más pacientes crónicos complejos. Esto es, ¿no? Bueno, yo creo que en medicina el tiempo siempre suele ser muy, muy importante, ¿no? La prevención siempre es relevante, el iniciar tratamientos precozmente, ¿no? Podemos decir que esto también pasa en el abordaje de la desnutrición relacionada con la enfermedad. El tiempo es relevante a la hora de ser capaz de diagnosticar e identificar los pacientes precozmente. Sí, totalmente de acuerdo que cuanto antes intervengamos mejor. Por eso muchas veces es importante el cuidado del paciente pues, desde el inicio de la enfermedad. Pues, si uno le diagnostican un tumor, un cáncer, etcétera, pues muchas veces en ese primer momento hay que hacer ya una primera valoración porque hay que cribar al paciente para ver si tiene riesgo y luego seguirlo durante todo su tratamiento. Efectivamente, la intervención cuanto antes mejor, porque muchas veces si llegamos muy tarde, a veces ya somos futiles. Nuestra intervención ya no sirve para nada. Llegamos a una situación ya de caquexia refractaria en la cual el tratamiento nutricional ya no añade nada, porque la enfermedad realmente ya hay tal grado de inflamación que los nutrientes ya no son capaces de aportar realmente beneficio a lo que es la situación del paciente. Sí que es verdad que cuanto antes intervengamos, mucho mejor. Bueno, algunos clínicos pues ya tenemos la impresión de que los pacientes entienden esto de la desnutrición como una especie de consecuencia inevitable en el contexto de una enfermedad general. Por ejemplo, yo tengo gripe, me sube la fiebre, ese día estoy apagado, me quedo tumbado en un sillón y no me apetece más que un caldito y no como, y un día tras otro. Esto lo vemos muy relevante en pacientes oncológicos, por ejemplo, o en un paciente con una enfermedad renal grave, pacientes que tienen insuficiencias de algún órgano o sistema, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria. Y eso que vemos los clínicos, que puede ser combatible, pues lo podemos combatir. A veces no somos capaces de ver si los pacientes realmente lo han entendido bien y si los pacientes lo interpretan como independiente de la enfermedad, sino que lo asumen como parte de la enfermedad. No, es la impresión que tenemos nosotros. ¿Estamos equivocados? ¿Es así? No, yo creo que estáis muy acertados. Al final
Los pacientes, como decía antes, lo que ven en esa desnutrición no deja de ser una consecuencia, sin más, algo, pues no sé si diría secundario, y es muy importante hacerle entender al paciente de la importancia de la nutrición para abordar y trabajar mejor en esa recuperación de ese tratamiento. Pero a mí me gustaría resaltar una cosa que creo que es muy importante, sobre todo en el papel de la desnutrición, que además de concienciar al paciente, es muy importante concienciar a la familia o al cuidador primario, porque es la persona que va a estar junto a ese paciente y es muy importante que ese cuidador o ese familiar tenga efectivamente esa concienciación de la importancia de la nutrición en ese paciente, en ese familiar, ¿no? Yo creo que aquí donde también tenemos que hacer mucha insistencia en conseguir precisamente esto. Sí, para evitar ese círculo vicioso, ¿no? Claro, al final el paciente pues, no deja de tener quizás un papel un poco más reservado. El protagonismo a la hora de abordar y de atender a ese paciente a veces es en ese cuidador o en ese familiar. Y si consigues que esté el paciente concienciado, pero el que le cuida no tiene esa percepción, pues ahí ya incurrimos quizás en un error, ¿no? Entonces es muy importante que esa concienciación, además del paciente, también la tenga el familiar o el cuidador. Muchas gracias. Doctora de la Cuerda, antes hemos hablado del músculo y hay un término dentro de los profesionales sanitarios dedicados a la atención del paciente con desnutrición relacionada con la enfermedad que llevamos implementando unos años, que es la valoración morfofuncional. ¿Nos puede contar un poquito, que si algún paciente lo oye, que su médico le va a hacer una valoración morfofuncional, un poco de qué va esto? Sí, la verdad es que yo creo que de eso estamos aprendiendo mucho y sobre todo estamos aprendiendo cada vez más y la estamos implementando más y llevando a la práctica clínica. Y es pues simplemente ir más allá un poco de los parámetros clásicos que hemos utilizado siempre para diagnosticar la desnutrición, que era pues lo que hemos dicho antes, pérdida de peso o un bajo peso o bajo índice de masa corporal. Vale, pero ¿cómo está distribuido ese peso? Este paciente tiene más grasa, tiene más músculo, entonces para hacer ese tipo de valoraciones necesitamos ir un poquito más allá y para eso necesitamos utilizar técnicas de composición corporal, que son las que un poco antes he mencionado, como impedancia, ecografía, DEXA, TAC, etcétera, que cada vez se están utilizando más porque tenemos aparatos que los podemos llevar muchas veces a la cabecera del enfermo, se pueden transportar. Y luego también, pues lo que hemos hablado de toda la valoración funcional, porque es valoración morfofuncional, entonces también esa funcionalidad que al final nos da, sobre todo la situación del músculo, su capacidad de fuerza, su rendimiento físico, nos da muchos datos de cómo está ese paciente y cómo va a ser capaz de afrontar, por ejemplo, pues una cirugía, un trasplante o una situación de enfermedad cualquiera. Y por lo tanto son herramientas que estamos incorporando ya hoy en día a la práctica clínica de forma casi más rutinaria. Muy bien, pues una preguntita para Andoni ahora. Tenemos la impresión de que no todos tenemos la misma perspectiva sobre la desnutrición relacionada con la enfermedad. ¿Cree que los profesionales sanitarios y los pacientes y los cuidadores tienen la percepción de la importancia que tiene esta situación clínica en relación con la enfermedad de base que tiene el paciente? Mira, respecto a esta pregunta, es una cosa que me ha llamado la atención cuando empiezas a trabajar sobre la desnutrición. Yo lo primero que tengo que decir es que los pacientes en general no tienen esta percepción ni esta sensibilidad hacia la desnutrición. Y la prueba de esto es que los que lideran absolutamente esta sensibilidad, este trabajo hacia la concienciación, son las sociedades médicas, las sociedades científicas, que son las que están intentando concienciar a las organizaciones de pacientes, a la administración del papel tan importante que tiene la nutrición, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que las organizaciones de pacientes que avanzar en conseguir concienciar a todas nuestras organizaciones para conseguir precisamente que tengan esa concienciación, lo importante de seguir un tratamiento, pero que debe de ir acompañado de una buena nutrición, ¿no? Y en ese sentido, pues sois las organizaciones médicas, científicas, las que estáis liderando esta situación. Bueno, muchas gracias. Y yo creo que ya para ir terminando, yo creo que estaría muy bien que los dos nos dijerais en un minutín de oro, ¿cuál sería ese mensaje importante que queréis trasladar a los profesionales, a la sociedad, a la administración? ¿Cuál sería ese mensaje por parte de los profesionales sanitarios en relación con la desnutrición relacionada con la enfermedad, con el diagnóstico?
Pues a ver, yo creo que debemos de intentar ser rigurosos en el diagnóstico, puesto que ahora tenemos criterios diagnósticos, codificarlo, ¿vale? Codificar la enfermedad y sensibilizar mucho a los profesionales sanitarios, porque no todos somos especialistas en nutrición, por lo tanto tenemos que sensibilizar a nuestros compañeros que trabajan con nosotros y por supuesto a los pacientes en el reconocimiento realmente de esta enfermedad, de este problema. Porque lo dice muchas veces la doctora Julia Álvarez, pero es así, lo que no se ve no somos capaces tampoco de verlo. Y si no se ve, no existe. Y si no existe, no lo vamos a poder diagnosticar y tampoco lo vamos a poder tratar de forma adecuada. Por lo tanto, tenemos que hacerlo visible a todos el resto de profesionales y, por supuesto, a los pacientes. Muchas gracias, Cristina. Y Andoni, ¿qué mensaje quieres dejarnos? Yo resaltaría lo primero, que ya tenemos evidencias del papel que tiene la desnutrición en el abordaje de la enfermedad. Y en ese sentido, lo que tenemos que intentar concienciar a la población, a las sociedades de pacientes, que lo mismo que es importante seguir el tratamiento médico de los medicamentos, hay que hacer entender a las organizaciones de pacientes, a los pacientes, a las familias, que la adecuada nutrición ayuda precisamente a conseguir una mejor recuperación y una mejor calidad de vida en los pacientes. Pues muchas gracias, Andoni, muchas gracias, Cristina, muchas gracias a los dos por este coloquio tan interesante que hemos podido mantener para poner nuestro granito de arena también en la lucha contra la desnutrición relacionada con la enfermedad.